Estás escuchando My Type of Radio. Un podcast de desarrollo web en español. Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, bienvenido a esta nueva instancia de My Type of Radio. Tu podcast de web dev en español. Soy Axel Martínez y estoy emocionado porque podemos platicar de nuevo con un invitado que ya tuvimos antes. Y bueno, por el título de la instancia ya te diste cuenta que estamos con Posba, con Eduardo San Martín Morotea. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Un día bueno en París. Aunque Eso. el tiempo no esté tan bueno, pero sí. No, está nubladito. Sí. Ok. Bueno, pues la razón por la que queríamos traerte de nuevo al podcast es, pues, uno, nos encantó platicar contigo, pasamos un muy buen rato. Y otro, Muchas porque gracias. también ya fue hace un rato, ya fue creo que en octubre, noviembre de 2021. Y Sí, al menos unos 3 años o más, sí. ahí estamos. Entonces, pues ya pasó en años de tecnología, eso es una eternidad, ¿no? Y muchas cosas han cambiado desde Frontend, entonces. sí. Aún más en Eh, frontend, ¿no? Sí, definitivamente. Así que bueno, pues queríamos platicar. Le pusimos algo así como Piña y sus amigos en 2025, porque bueno, sabemos que tú estás dedicado a diferentes proyectos dentro del ecosistema de Vue. Y bueno, por si no han escuchado la instancia anterior, donde ya platicamos con Eduardo, él nos cuenta un poquito de su origin story y todo. Nos cuenta también cómo es esto de ser un core team member, que está muy padrísimo. Y bueno, esto sería como la continuación a la saga, ¿no? Pero sí, queríamos que nos contaras un poquito. No sé, a lo mejor empezar por dónde está Piña hoy en día, después de lo que se convirtió y todo. A lo mejor que nos cuentes algo de eso. Claro. Pues Piña terminó siendo la versión oficial de State Management de Vue. Creo que en 2021 aún no la, pero no estoy seguro. Tal vez sí. O a lo mejor estaba como estaba hablando y tal. Al final, como durante la RFC, que sería la Request for Comments, que se hizo para Vuex 5, yo estuve bastante activo y fui implementando los cambios conforme se iban discutiendo en Piña. Pues al final, Piña terminó siendo lo que Vuex 5 iba a llegar a ser. Entonces no tenía ningún sentido hacer otra versión de Vuex 5 si ya estaba ahí. Y yo creo que el hecho de tener un nombre diferente, no sé si lo habré comentado, lo he comentado tantas veces, pero creo que es un punto muy positivo. El hecho de tener un nombre muy diferente porque al ser la API tan distinta de la anterior, cuando buscas documentación, buscas blog posts, preguntas en Stack Overflow, pues los resultados van a ser muy diferentes. Claro, y con claro. eso de Piña en vez de Vuex, pues tenemos una fácil migración para la gente. Ahí está la ventaja. Pues, ¿qué más? Sí, claro, eso es lo que me ha pasado. Pero, ¿qué más? Hoy he sacado la versión número 3 de Piña. Dejamos atrás el soporte para Vue 2 porque, bueno, ya hace... ¿Cuánto tiempo? Creo que hace un año que llegó al end of life, que se dice. Es decir, que no se soporta más, no hay ninguna actualización para Vue 2 hoy en día. Y, bueno, pues será tiempo de dejarlo atrás. No cambia mucho, la verdad, lo que es el código para Piña en sí. Fue una migración bastante fácil de la codebase que cuando uno se imagina... cambiar una codebase con un código un poco legacy, dices tú, qué placer poder quitar tanto código, ¿no? Bueno, aquí no hubo tanto código que remover porque teníamos Vuedemi que facilitaba mucho el soporte a la vez, o sea, simultáneo de Vue 2 y Vue 3. Pero sí que facilitará algunas cosas para los usuarios de Nuxt, los cuales podían tener algunos problemas suplementarios porque el módulo tenía que soportar las distintas versiones y como tenemos en Nuxt el concepto de la build phase y tienen que hacer hay unos plugins que también tienen que pasar por la fase de Vite, entonces tienes que resolverlos con Vite, tienes que cambiar algunas cositas más y quieras o no, aunque parece que la integración con Nuxt es muy simple, al estar en un módulo para facilitar también y poder hacer una instalación con una sola línea, pues hay alguna fricción en algunos casos según las layers. Como hay tantas funcionalidades, hay algunos edge cases que son difíciles de debuguear y dan unos errores bastante frustrantes. Entonces, eso también debería mejorar. Aparte de eso, es lo mismo. solo un poco breaking change de soporte de Vue 2 sobre todo. Ok. Sí, vi, creo que en el changelog era como ya, adiós Vue 2. Y Sí, además, sí, en la última versión también, sí.
Es 2.6 interesante. había, adiós. Sí, un poquito. Que bueno, eso es muy bueno saberlo, que ya tenemos nueva versión, justamente a partir de hoy que estamos grabando, eso está padrísimo. Y bueno, de los cambios que ya mencionaste es algo de lo que nos contaste la última vez también. A veces los cambios que haces como maintainer no son como súper vistosos y digamos al usuario final, al developer que implementa estas cosas, pues a lo mejor no se da mucha cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Pero es muy, muy grato saber que alguien está ahí atrás de la experiencia de developer tratando de Sí. que las cosas, pues, como dijiste, vayan sin tantas fricciones, ¿no? Muchas, muchas gracias por eso. Totalmente. Se hace lo que se puede. Muy bien, muy bien. Y bueno, respecto a esta parte del soporte para Vue 2, por ejemplo, yo quería preguntarte como muy en particular a ti, ¿cómo veías tú el ecosistema de Vue? ¿Dónde estamos como hoy en día, no? En esta, un poquito mencionar tal vez esto de que existe Vue 2 y Vue 3 ahora. Sí, si no me equivoco, la proporción de usuarios de Vue 3 comparado a Vue 2 ya como que basculó a más del 50% hace unos años. Creo que Nuxt eran los que estaban un poquito más detrás en esa proporción, es decir, que Nuxt 2 todavía tenía un porcentaje, como una balanza un poco más equilibrada, y este año ya, el año pasado, en 2024, ya pasaron a Nuxt 3. Creo que, si no recuerdo mal, eso está en presentaciones de Sebastián y Daniel, Ok. pues ya pasó el 50%. Hoy en día, pues Vue sigue creciendo muy bien. Yo creo que la flexibilidad de API que ofrece, esa flexibilidad que tenemos de hacer Option API, Composition API, el Script Setup, el hecho de haberse adaptado poco a poco con las modas, porque al fin y al cabo estos son modas. Hay a veces opiniones técnicas, pero hay mucha moda de cómo escribir las cosas. No siempre, y a veces lo que ¿cómo es? Que prevalece en la forma de escribir y en ciertas tendencias de código frontend son modas más que una solución técnica superior, por así decirlo. Y al final, porque la diferencia no es tan grande entre una u otra API o solución técnica, pues lo que prevalece son otras cosas como las modas o el ecosistema, que también es muy importante. Ejemplo muy fácil, React, que a pesar de ser hoy en día uno de los frameworks más lentos, pues sigue siendo el framework dominante porque el ecosistema es muy bueno y el más grande de todos. Claro, Entonces, claro. hoy en día lo que vemos con Vue también es la aparición de Vapor, que es un modo en el que está trabajando Evan, Kevin, Rizumu y alguna que otra persona más en el core team, con la que en vez de hacer un virtual DOM, se combina los componentes como una especie de pseudocódigo que reemplaza el DOM directamente. Eso permite tener un rendimiento muy cerca de lo que sería lo más básico en JavaScript, lo nativo en vanilla JavaScript. Y de hecho en los benchmark, pues Vue se encabeza con Solid o Svelte. Recientemente, hace muy poquito, Evan publicó un tweet diciendo que había conseguido pasar por delante de Solid JS en rendimiento. Mira. En sí estamos hablando de tonterías que esté justo detrás de Solid o delante. En la velocidad es tan alta ya, el rendimiento es tan bueno que no, sí, ya es solo por creo que nerdismo, si podríamos decirlo, por querer ser más rápido, ¿no? Y por intentar ir a sacar estrujarle todo lo que puedas ahí al rendimiento del framework. Pero aún así Claro, es muy claro. interesante. Sí, sí, algo de eso empezó a mencionarlo también Evan en el último Vue.js Nation. Vue ¿es Nation, la creo. conference? Sí. Hace unas Ajá. semanitas. Y hablaba un poquito acerca de eso. No lo terminé de ver completo, pero sí hablaba un poquito de esta parte del rendimiento, que es súper como... Es un cambio drástico, ¿no? Al introducir Sí, esta muy nueva... drástico, sí. Este approach del Vapor Mode. Y pues se vienen cosas geniales, ¿no? Yo creo para Vue. Y es bueno que... Bueno, creo que es también como la percepción que tenemos de que la gente sí se está moviendo a Vue 3 y no nos pasó como lo que alguien auguraba, ¿no? Que iba a pasar con Python, que pasó con Python 2 y 3 y que de repente ya hubo una fragmentación de la comunidad y afortunadamente pues no sucedió. El ecosistema, como esas, las librerías también empujaron para que pues esto sucediera, Sí. ¿no? Que vámonos. El ejemplo pues de piña que ya nos dijiste. Es muy agradable porque
creo que lo mencioné la última vez también, es una comunidad que por eso me gusta, porque es como, no sé cómo decir eso, que se va moviendo Menos fragmentada, tal vez. como juntitos, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces, Yo creo que el hecho de que que haya un equipo oficial, pero que no sea dirigido por una compañía, ayuda a poder tener siempre un ecosistema estable y al día de lo principal. claro. Entonces, lo que está ahí, pues lo que será el core de una aplicación, todos los librerías core de una aplicación, son desarrolladas por las mismas personas dentro del equipo que comunican entre sí, se concuerdan, se sincronizan para las Sí. actualizaciones y eso está bien. Sí, eso es muy bueno. Y hablando de las librerías, bueno, sabemos que, pues sí eres el autor de Piña y es de lo que platicamos la última vez, con lo que empezamos esta instancia. Bueno, también tienes por ahí otros proyectos que han sido, pues uno por lo menos es crucial, que es el router o el router, depende de cómo lo Sí. quieras pronunciar. Sí, ambas Y son los buenas. demás. Sí, también está Viewfire, que bueno, de vez en cuando trabajo en ello. Tuve Ujú. la suerte de poder trabajar con Google remunerado para seguir manteniendo ese proyecto, porque la verdad es que me he puesto un Oh, poco qué padre. de darle tiempo a cada uno de estos proyectos. Entonces tuve mucha suerte de poder trabajar remunerado ese proyecto. Además, me gusta bastante. La experiencia con Firebase es bastante buena. Pero sí, el proyecto que más importancia tiene sería el router. El router y hoy en día un plugin ViewRouter, que sería como un poco las iteraciones futuras de lo que viene a ser el ViewRouter. Y esas iteraciones se basan mucho más en la fase de build y no el runtime. La idea de poder mover todo lo posible, eso siempre, mover todo lo posible del runtime al build time siempre es interesante, siempre y cuando el resultado final, el artefacto que salga al final de código, no sea más pesado, pero sobre todo porque quitamos una cierta, un parsing, por ejemplo, de las rutas y podemos hacer que el código generado sea más rápido. Ya veo. Sí, también porque creo que es algo de lo que se aprovecha, por ejemplo, en los meta frameworks, ¿no? Que es como sea donde nos estamos moviendo ahora. Sí, sí. Que no usas el router así como en vivo, a lo mejor. Bueno, puedes, pero a donde se está como yendo todo el mundo es como a usar estos Nox del mundo para poder aprovechar en lo que se basó, ¿no? Que es pues el router. Sí, sí. La diferencia sigue siendo, por ejemplo, si comparas Vue con React, en React los diferentes frameworks, los meta frameworks, tienen cada uno un router distinto. Porque eso es algo de un punto diferente, es que no hay un router oficial en React, es varios routers. En Vue hay un router oficial y Nux utiliza el router oficial y la idea es de que pues si una persona sabe utilizarlo en Nux, sabrá utilizarlo en Vue y viceversa. Ese conocimiento no se pierde. La idea es que la gente pueda contribuir más a ese router en vez de crear otros routers que se fragmente la comunidad. Entonces, cualquier iniciativa que veo por ahí, yo suelo intentar jugar un poquito a la gente para que contribuya. Decirle, pues esa es buena idea, vamos a ponerlo en router. A veces funciona, a veces no, pero al menos yo voy mirando lo que la gente hace porque pienso que es buena fuente de inspiración. Como por ejemplo el tipado de rutas, que es algo que lo pensé en un primer punto, desde mi punto de vista runtime, con tipos en el que hacía parsing del camino, de la string, lo que sería el literal, un string literal en TypeScript. Terminó dándome problemas de rendimiento en TypeScript, es decir, que el editor tenía un crash del servidor de TypeScript porque los tipos eran un poquito demasiado complejos. Y terminé pasando a un modo build en el que, pues, en vez de parsearlos en TypeScript, me baso sobre una arquitectura de archivos en la que puedo generar en un tiempo muy pequeño, o sea, instantáneamente el archivo de TypeScript, y aquí el rendimiento es mucho mejor porque el tipo es un simple mapa de el nombre y la información de la ruta. Y eso también se veía en Nux, por ejemplo, y yo creo que en otros plugins que había más agnósticos, pues esta gente pudo contribuir en algunos aspectos en los plugins de lo que vieron conveniente. De hecho, hoy en día esto se puede utilizar en Nuxt con una opción experimental, que es Experimental Type Page, creo, como páginas tipadas en inglés, a true. Y tienes tipos en algunas las APIs que se puede, el push, el router link, Nux link también. Sí, esto quiere decir que en el editor puedes poner que tu router link va a ir hacia algún lugar y ahí va a aparecer como, puedes escoger alguna de estas rutas. ¿Algo así? Realmente, eso mismo, sí. Y si pones un nombre y los parámetros van a estar tipados también, es decir, que no podrás pasar
un solo parámetro. Bueno, hoy en día los parámetros son muy simples. Es la próxima iteración de router que tengo ahí pendiente en la que estoy trabajando. Y solo puedes pasar strings y arrays de strings. Entonces, si te falta un parámetro, por ejemplo, si lo has llamado ID en vez de user ID, pues te va a dar un error de tipado. Eso también es práctico. La de bugs y de horas que nos vamos a ahorrar por poder tener algo así. Estoy seguro. Espero que ayude, sí. Muy, muy bien. Oye, y bueno, ahora eres como el maintainer del router, pero ¿en qué momento fue que Postbus se dedicó como a ser el referente en esta librería? ¿Cómo estuvo algo así como la historia de Piña, pero del router? El router, empecé con el router, en el router hará como 6-7 años, creo. En un principio de Vue no había tanta gente en el equipo, entonces nos dedicábamos un poquito más a mantener todo lo que había un poquito cada persona, como lo veía posible. Ujú. Y yo me interesé en un momento por el router y ahí me quedé bastante tiempo manteniendo la versión 3 del router, que es para Vue 2. Y empecé a escribir la versión 4 para Vue 3 cuando se empezó a trabajar sobre Vue 3. Y la pude sacar poco después. Y estuve bastante contento con la versión porque conseguí meter más funcionalidades y aún así reducir el tamaño de un 50%. De un 50% no, de un 33%. Lo cual está muy bien en una librería de router. Hoy en día sigo viendo cosas que hacer y, y al final creo que, no sé si una parte de mí se siente mal porque no he conseguido como montar un equipo y no sé si es porque la gente no se interesa tanto al router. Se da mucho se toma por dado, es como, pues ahí está, eso siempre está y siempre estará. O si porque el código que a lo mejor he escrito es algo complejo, ha acumulado también tiempo y ha añadidos, como por ejemplo el tipado de rutas, complejifica. Sí, Ok. agrega mucha complejidad al código de tipado para poder hacer extraer los parámetros, pero en input, porque el input de parámetros, es decir, cuando los pasas tú, pueden ser números también, pero cuando te llegan de la ruta solo pueden ser strings, cosas Claro. así. Así, sí. Ahí ya. Sí, pues es que creo que es el entorno como que no es muy trivial, ¿no? Los problemas que te encuentras tampoco son así como, sí, lo resuelvo en 2 minutos y ya, y hago mi pull request o lo que sea, ¿no? Me imagino que Cierto. algo de eso podría ser. Sí, hay pocos problemas que se resuelven rápidamente y no arriesgamos demasiado para evitar romper. Es decir, no cambio mucho las APIs porque la idea principal es de que sea estable. Entonces, si cambio APIs, tiene que haber una ganancia consecuente, algo que merezca la pena. Por ejemplo, las APIs de data loaders que introducí hace unos años y que hoy siguen en versión 0. algo, pues no rompen nada, son aditivas completamente. Entonces, si no las usas, pues no te cambia el código a ti. Pero si las quieres usar, ahí están. El tipado igual, si no lo usas, el código sigue funcionando. Es decir, que el tipado de rutas fue una funcionalidad bastante consecuente que conseguí añadir con bastante paciencia sin romper los tipos existentes. Fue un refactoring bastante complicado a llevar a cabo. La verdad es que me tomó un tiempo, pero al final se ve muy bien. Ahí seguimos con la misma versión 4 del router, pero con funcionalidades bastante gordas. Muy bien, eso es muy bueno saberlo. 2 preguntas. Ahorita que nos cuentes más de los data loaders, porque creo que está interesante esa parte. Y antes que eso, también preguntarte si de los otros ecosistemas, de los otros routers para las demás librerías, Svelte o mismo React, has tenido como alguna idea que dices, mira, ellos lo tienen así, a lo mejor nos conviene. O al revés, si alguien ha venido como de las otras comunidades y te ha, no sé si directamente, pero si ves que alguien ha tomado como esa parte del Vue Router y se lo llevó para los suyos. Sí me he inspirado de formas, a veces mezclando cosas también. Y seguro que hay gente que se ha inspirado del router, pero no tengo la impresión de que me lo hayan dicho y no pasa nada. Está muy bien, yo muy feliz que lo... Hombre, me gustaría saberlo por curiosidad más que otra cosa, pero no me molesta en absoluto, obviamente. Al contrario, me siento muy feliz. Me he inspirado de qué cosas. Los loaders los he visto un poquito hechos de forma distintas en tanto React como Svelte como Solid. Y yo quería hacer mi propia versión un poquito más avanzada.
he como intentado, claro, los ves con ojos nuevos, entonces también te puedes poner en mente de una persona que los utiliza y te dices, pues esto le veo tal limitación. Entonces vas buscando la documentación a ver si lo consiguen resolver o cómo lo resuelven y intentas encontrar esos puntos de fricción en el uso de la API para poder ver hacia dónde puedes ir. También intento a veces escribir mis APIs antes de leer o notar algunas notas de cómo me gustaría poder tenerlo y luego leo la otra versión e itero. También he hecho eso. Lo he hecho, por ejemplo, con el file-based routing, algunas cosas que he visto lo que hacían los demás, tienen opiniones distintas, he leído un poquito por qué hacen de una forma y otra. Yo tenía ya mi opinión formada de antes y he adaptado a lo que veía más pertinente. Por ejemplo, los parámetros opcionales y respetables en ViewRouter. Cambié la sintaxis para un plugin ViewRouter respecto a lo que existía en otras librerías. Y yo la veía más lógica que, por ejemplo, un parámetro se pone entre brackets. Que esto en sí también lo usaba Nuxt, pero yo ya lo había consentido antes. Entonces quería que se alinease para que sea más fácil para la gente. Y luego lo que me quedaba es añadir los parámetros respetables. Es decir, puedes tener /1, /2, /3, /4 y eso se convierte en un solo parámetro con un array de 1, 2, 3, 4. Entonces lo que haces es añades un más al parámetro, pero que justo después del bracket, mira, ni siquiera me acuerdo exactamente, pero porque tampoco me importa tanto, lo ves fácilmente, pero sí sería después de las brackets. Claro. Y luego he hecho que para ser opcional, en vez de ponerle un solo bracket, le pones 2. Y me recuerda un poquito pues a los parámetros opcionales en algunos líneas de comando. Entonces, si quieres que sea opcional y a la vez que se repita, pues le pones los 2, brackets y el más. Y yo pienso que eso tenía más sentido respecto a otras sintaxis que estaban por ahí. Y sigo hoy en día copiando y mirando lo que puedo y mejorándolo. Por ejemplo, en Svelte tienen ciertas convenciones para dar información respecto a una ruta que no tenga un componente. Es lo que sería en ViewRouter para poder dar meta a todas las rutas anidadas dentro de una ruta. Por ejemplo, puedes decir dentro del /admin, a lo mejor el /admin no existe, ¿sabes? No hay ninguna ruta que se muestre en /admin, a lo mejor sí, pero sigue estando en un array dentro. Y todas las otras rutas, que puede ser pues el dashboard edit, members edit, cualquier cosa, pues le pones metas, por ejemplo, para decir, no metas, pero meta en inglés, diciendo sí. Metadata. Sí. Admin, si controlas el acceso, haces algún fetch de data o lo que sea, cosas así. Eso, pues creo que me inspiraré bastante de lo que tienen en Svelte. Digo me inspiraré porque todavía no lo hemos puesto, pero abro discusiones primero para ver lo que la gente dice o lo que la gente opina. Pero la idea, al fin y al cabo, la miro en los otros frameworks. Y digo, a ver qué hacen ellos, a ver lo que opina la gente. Hay issues, discusiones que tienen en los bug reports, que tienen en los GitHub. Y voy mirando a lo mejor lo que crea fricción. Eso es interesante, creo yo, cuando desarrollas una API nueva. Claro. Sí, escuchar a las personas que lo van a usar, creo que sí vale mucho la pena, es importante también. Y es bueno también que expandas ese como horizonte, ¿no? Y vayas a ver qué están haciendo otras personas. Eso te iba a preguntar si sería entonces una buena idea como alguien que quiera ir aportando más al router, que aquí ya los estamos haciendo el llamado. Hey, vengan, está divertido lo del router. Sí, ¿no? Como qué cosas podrían ser como relevantes o podrían ser como interesantes para los que quieran aportar algo. Sí, generalmente cuando algo existe en otro framework y no existe en el que usas, es porque o no se ha pensado todavía o hay una API existente que lo permite. Y a veces no está bien documentado o lo que sea y puede ser beneficioso hacer una review sobre lo que existe en la documentación respecto a ese tópico y adaptarlo para que sea más claro. Porque mucha gente también viene desde un framework a otro y en la búsqueda suele utilizar algunos términos que son familiares y merece la pena a veces simplemente mencionar esos términos. Tan simple y básico como mencionar el término de otro framework en una frase, en una sola frase, pero ya aparecen los resultados y eso es muy importante. Por supuesto. Sí, ya te entendí. Claro. Muy bien. Y entonces nos regresamos un poquito y estabas mencionando los data loaders que habías ya integrado hace un tiempo, pero que a lo mejor no sé si no tienen mucha
popularidad o algo, que definitivamente son como opcionales, ¿no? Y no pasa nada si no los usas, pero ¿de qué se tratan? Los data loaders es un conjunto de APIs para el router que permiten integrar el fetching a la navegación. La idea va siendo de que cuando tú llegas a una página, la página se renderiza con ciertos datos y lo ideal es que esos datos estén disponibles antes de renderizar esa página. Claro. Los data loaders en sí son una API, un set de interfaces que hay que implementar. Y esas interfaces se pueden implementar con cualquier estrategia que quieras para mejorar, para adaptar cómo se hace el fetching y lo que sea. Por ejemplo, yo tengo una API que está implementada, que pongo en un plugin view router, que sería la API básica. Entonces, esa API básica lo que necesita es una función que retorna el dato que quieras tú tener. Y estos loaders los exportas los usas en páginas y luego el router los ejecuta automáticamente según a qué página vas. Y entonces tienes el control luego sobre la data, el estado de loading, los errores y todo está integrado a la navegación. Es decir, que si hay un error que no se ha esperado, pues va a cancelar la navegación. Pero por otra parte puedes tener errores esperados y esos no cancelan la navegación y te aparecen en otra propiedad que sería el error en vez de estar en data. Y tú lo que tienes al final es un composable, lo llamas como quieras, use profile information, lo que sea. Lo puedes exportar, de hecho lo puedes poner en otro archivo, puedes ponerlo en tu carpeta loaders y poner tus loaders ahí y los vas usando donde quieras, siempre y cuando los exportes desde las páginas, porque eso es lo que permite al router saber que tal página utiliza tal loader, entonces cuando vamos a tal página hay que cargar los datos de ese loader. Y a diferencia de Suspense, que sería otra forma de el fetching, aquí podemos paralelizar absolutamente todos los loaders, hay soporte para imbricación también, hay soporte para deduplicación y se puede hacer un reload fácilmente con una función que te retorna el composable. Y es bastante compleja la implementación detrás porque como es un set de APIs y de hecho por eso no está todavía en estables porque todavía estoy probando cosas, ver si la API de base está bien tal y como está. Las interfaces que se tienen que implementar están bien. Porque he hecho una versión básica y otra con piña colada, que sería una layer para piña para la Sync State Management, que lo que añade principalmente es cache, ¿vale? Es un cache y mutaciones y queries. Para la gente que ha usado Tanstack Query se parece bastante en lo que sería algunas APIs y sobre todo en en los problemas que resuelve. Poder hacer optimistic updates en tu UI, lo que sería cambiar la UI en el momento en el que envías una mutación, por ejemplo, cambiar los datos de un usuario y sin esperar a que la respuesta de este llamado API llegue de vuelta, tú cambias ya en la página lo que sería la página del usuario para que pueda ver esos cambios inmediatamente. Y de mientras la mutación corre y si falla lo que sea, lo vuelves a comunicar, haces un rollback en la página y todo eso se gestiona. Es un poquito más de trabajo, pero las UIs que terminan saliendo son mucho más limpias. Limpias no es la palabra. Mucho más... da la impresión de que todo es mucho más rápido porque estás eliminando toda la fricción creada por las requests, que al fin y al cabo es la fricción principal en una aplicación. Y la fricción en la aplicación es lo que más usuarios te puede quitar hoy en día. Es decir, una aplicación que no responde como uno se espera, una aplicación que no te deja controlarla bien, por ejemplo, que hace demasiadas cosas automáticas y luego no te deja meter de donde te hace falta meter, o una aplicación simplemente lenta, pues la gente no la usa. Claro. Y lo opuesto, pues es lo que hace que la gente reutilice una aplicación. Es porque es agradable utilizar, responde como uno se espera, es rápida o da la impresión de ser rápida, porque eso es muy importante, dar la impresión de que las cosas funcionan o son rápidas, es más importante al final que el hecho de ser rápido en sí. Bien dicho. Sí, ahora hay mucho, como esta tendencia, he estado escuchando, por ejemplo, en el podcast de Syntax FM, están hablando mucho como de local first y estas cosas que permiten que las apps sean como muy rápidas y que la gente tenga esta impresión, ¿no? Justamente de que todo está ahí mismo. Bueno, no tenga la impresión, de hecho, está ahí mismo, pero... Está ahí mismo, sí. Pero irse como por ese lado, ¿no? De permitir que los usuarios tengan mejores experiencias, creo que siempre es importante, especialmente si eres un framework de UI. Pero, entonces piña colada es como una capa encima de los data loaders o cómo funciona. Pues no, y eso siempre lleva a confusión porque es normal, hay un poco de overlap.
Piña Colada Ok. en sí funciona de forma independiente a los data loaders. Lo que Ya. pasa es que en ambos casos estamos hablando de data fetching y entonces Ujú. es muy fácil confundirse los dos. Hay data loaders para Piña Colada. Es decir, que puedes integrar Ok. Piña Colada con los data loaders de forma a tener las dos cosas. Lo bueno de cada librería. De cada uno. Ajá. Integrando los fetchings con cache, invalidations y tal dentro de la navegación. Ujú, ujú. Pero sí, los data loaders en sí es un poquito más, no básico, pero más... es a un nivel un poco inferior. Ajá, sí, sí. Piña Colada son stores que utilizan Piña y el sistema de plugins de Piña para poder interactuar con un cache y sobre todo te pone a disposición unas APIs suficientemente bajas para poder adaptar a tu gusto los optimistic updates y tener una aplicación que al fin y al cabo funciona un poquito más sola y reduce la Ujú. fricción de la request. Entonces creo que también ahí sería la respuesta de, no sé si alguien nos preguntara, ¿y por qué utilizaría Piña Colada en vez del Vue, ¿cómo sería? Stack para Vue. Instant Query para Vue. Pues es un poco complicado de responder a esa pregunta. La idea, claro, es que la gente hoy en día nos acostumbramos a ver lo vemos como un producto también en las librerías, Mm. pero no siempre son productos. O sea, las cosas no empiezan como productos. De hecho, en OpenSUSE, producto. No es que lo sea, yo no estoy vendiendo aquí nada. Yo creo esta librería porque es mi forma de ver las cosas, es mi forma de usar esa API. A mí me parece más intuitiva, yo lo utilizo, lo puedo integrar fácilmente con los data loaders. Entonces, sobre todo, trae esos beneficios. La integración con data loaders oficial, pero también un peso mucho más ligero comparado con Instant Query, una API mucho más simple, muchas menos opciones, que es algo que yo criticaría de Instant Query. Pues Ok. tienen ya bastantes versiones, es normal que hayan acumulado bastantes opciones, pero hay mucha Ujú. redundancia entre lo que se puede hacer. Se puede hacer lo mismo de bastantes formas distintas. Piña Colada intenta guardar una API mucho más pequeña para que para que sea más ligera, porque influye, pero también para que uno te haga aprenderse las bases, la fundación, en vez de tener que buscar una opción. Entonces tú aprendes las fundaciones y utilizas la lógica para crear lo que te hace falta. Que al final Claro. no son muchas más líneas de código, pero sí te requiere pensar un poquito en cómo hacer las cosas. Hay algunas cosas que no son tan importantes, como por ejemplo el rendimiento y tal. Hay algunas mejoras, pero no es significativo en esa parte de la librería el rendimiento. La idea es que Ok. en Piña Colada hay un límite de... Intenta utilizar solo una entrada de cache para cada cosa y se reutiliza todo lo que puedas en donde tú, si utilices la query, Ujú. se reutilizará el data, el estado de loading, todo eso. Ujú. Entonces la construcción de memoria también es un poquito más pequeña. Y la API de plugins Ok. está bastante bien porque te permite pues añadir cualquier funcionalidad que te haga falta sin tener que estar en el core de Piña Colada. Entonces al final la librería pesa como unos 2 kilobytes y algo en Broadly y luego vas añadiendo lo que te haga falta. Órale. Buenísimo. Sí, Creo muy que ligerito. eso, sí, sí, sí. Eso creo que refleja mucho lo que por lo menos a mí me atrajo bastante de Vue cuando empecé, porque era lo que mencionaste de una manera de hacer las cosas. A lo mejor podría sonar como que no hay flexibilidad, pero en esta simplicidad, en este API que ya funciona y que te deja hacer las cosas, con lo que dijiste después, que vienen los plugins, con lo que puedes extender y así. Creo que en como esta experiencia de usar Vue, creo que va muy de la mano con esa ideología. No sé si lo hiciste a propósito, Sí, pero creo que es más como la manera en la que se hace en el ecosistema, creo. pues no lo hice a propósito, pero tal vez sí sea por cómo se hace. Creo que lo llamamos un poco como esta experiencia progresiva, es decir, que no sería experiencia, sería como un progressive approach, o algo así en inglés, como, no sé cómo sería approach aquí en español Como, para traducirlo bien. Darle un enfoque progresivo al tema. Es decir, que puedes ir añadiendo las funcionalidades conforme te van haciendo falta, sin tener que meter todo para adentro desde el principio, de una vez. como cuando sí, comprar más de la cuenta y al final te sobra y es malgastar, ¿no? Pues aquí será lo mismo. Sí, es un poco esa idea. Con la API es un tema interesante y es difícil de juzgar bien porque es bastante subjetivo al final, lo bueno o lo malo que es una API, lo intuitivo que tiene una API. Y a mí me gusta verlo como una API debe ser fácil para todo lo común y conforme las cosas se vuelven
complicadas, me parece bien que la API se complejifique más si el coste de hacer eso es que la mayoría de los casos de uso sean fáciles. Entonces, eso se puede ver como una especie de gráfico en el que tienes, en el X sería como la complejidad del use case. ¿Era? Sí, la complejidad del use case o cómo... No, ¿cómo era? Se me olvida. Lo tengo apuntado en alguna slide que he dado. Pero básicamente tienes la complejidad y en otro la ocurrencia de tal necesidad, de tal feature. Se puede imaginar uno que sea lineal, es decir, cuanto más difícil, cuando menos común sea, pues más difícil es y ya está. Pero no, lo interesante es que sea muy fácil hasta un 80%, por ejemplo, de las features. A lo mejor lo digo como completamente random este número, 80% como podría ser 60, 70, algo así. Pero tiene que ser bastante fácil y luego de forma un poco exponencial va subiendo para ese 20%, 30% de casos más complicados, de forma que algunos casos más complejos pues sean posibles, pero no sean tan fáciles, porque al fin y al cabo la API está pensado un poquito más para ese conjunto de casos de usos que son mucho más ocurrentes. Claro. Y eso para mí es buen API design, lo que diría yo. Muy bien. Buenísimo. Es lo que nos gusta de platicar con las personas. Que nos den estos como insights, ¿no? De las cosas en las que ellos están pensando y las cosas sobre las que se basan para poder crear sus proyectos o trabajar en ellos. Es muy, muy padre. Muchas gracias. Pues entonces, piña colada, router, Viewfire. ¿En qué otra cosa andas? No, ahora mismo ya es suficiente. Las charlas que voy dando, a veces me meto demasiadas charlas y luego termino estresado preparando las charlas al último momento. Pero bueno. No hay mucho recicle ahí, reuso de las charlas. Sí, los reutilizo todo lo que pueda, pero luego cuando sigo sacando alguna nueva cada año y al fin y al cabo los temas que voy avanzando, pues tengo ganas de hablar sobre esos temas nuevos, ¿no? Muy bien. Entonces es como un poco natural el hecho de que saque nuevas charlas, pero sí consigo reutilizarlas. Yo creo que he conseguido ya pasar una etapa en la que a cada charla la doy como 3, 4 mínimo de veces. A veces se da hasta 7 veces la misma charla en un año, cambiando algunos detalles obviamente entre vez y vez, pero menos mal, porque si no es mucho trabajo cuando se le dedican tantas horas a unas slides para que esté todo bien animado. Pues, da un poco de pena como no hacerlas. Y yo creo que además la charla luego te la sabes tan bien que la das bastante bien, ¿sabes? Porque sabes qué pausas hacer, qué partes necesitan más tiempo, dónde indagar un poquito más en las explicaciones, este tipo de cosas. Sí, claro. A la séptima que la das ya estás en tu entorno, ¿no? Ya sabes de pies a cabeza cómo de va. memoria, sin revisarla vas a la charla. Sí, claro. Pero creo que es cierto, de hecho, la has dado sin revisar porque ya al cabo de la séptima te la sabes muy bien. Mira, y hablando de charlas, pues eso, yo estaba viendo un poquito lo de View Paris, que es la comunidad, ¿no? Ahí en donde estás. ¿Todavía la meetup, llevas sí, también? hay un meetup Sí, ahora mismo no estoy solo. Afortunadamente hace un año y medio se nos unió Elise. Bueno, se me unió porque yo estaba solo. Elise y hace también poco Florian y creo que tenemos otra persona más. El caso es que somos tres o cuatro hoy en día organizando y sinceramente se ocupan más ellos que yo de organizar el evento. Yo intento ayudar todo lo que pueda, pero me cuesta un poquito más encontrar el tiempo. Pero para mí era muy importante eso, poder encontrar gente que tome el relevo del meetup y que lo haga bien. Y estoy contento de que sea posible y hoy en día seguimos organizando eventos como vamos pudiendo, ¿no? Depende del tiempo que tengamos. Han llegado, de hecho se han mudado a París 2 personas que contribuían mucho, entonces pueden dar charlas también, que sería Julien, bien. que es un cortín de Nuxt, y Esteban, Esteban porque es francés también, que él, no sé si está en la Cortin, pero contribuye mucho a hacer plugins y tal, entonces está siempre muy motivado para dar charlas y tiene como 4 charlas propuestas ahí en el GitHub del Meetup. Ah, buenísimo. Sí, creo que de él vi por ahí no sé si fue un tweet o ¿cómo se llama los de Blue Sky? Donde platicaba de algún post que hizo acerca de cómo crear una librería de componentes. Yo creo que es el mismo, Esteban. Y se me hizo interesante. Todavía no lo termino de como ver todo, pero sí creo que el contenido que hace también en cuanto a educativo, supongo, del entorno es interesante. Qué bueno que está por allá. Buenísimo. Y aparte de eso que tenemos en el Meetup ahí... A veces se pasó Daniel Rowe,
en la última edición, perdón. Bien. Lo cual estuvo muy bien. Porque a veces tenemos algunos sponsors, entonces podemos pagar algunas cosas, como por ejemplo Ok. grabar los vídeos y invitar a gente y pagarle el viaje y la estancia. Pues está muy bien. Órale, qué padre. Pero sí. Muy bien. Y bueno, por ahí también he visto que ya viene es una conferencia, porque no es un meetup como tal, pero es una conferencia un poco más, creo que la idea es un poquito más ambiciosa en Madrid. Y vi que sí ibas a andar por allá, ¿verdad? Sí, voy 2 veces a Madrid, de hecho, pero la de Vue sería la de MadView, que es en Ok. mayo, el 28 creo, y voy a la JSConf de España, que es a la final de este mes, en 2 semanas, en Madrid, ambas son en Madrid. Y nada, muy Ujú. contento, son 2 charlas distintas, obviamente, porque una es mucho más agnóstica, no habla de Vue, pero la otra sí Ok, habla ok, de ok. Vue. Perfecto. Bueno, por si alguien quería saber dónde iba a estar Posfa en los próximos días, por ahí va a dar algunas charlas y las va a dar en vivo para El que 1 se de den una marzo en vuelta. Madrid y 28 de mayo creo, en Madrid también. Ahí está. Perfecto, perfecto. Pues Eduardo, Posfa, te damos muchas gracias por aceptar la invitación. ¿No? ¿A ustedes? Yo creo que sí cubrimos los temas que medio queríamos platicar, más o menos de dónde veías tú a Vue en este año y cómo estaban tus proyectos en lo que estabas. Pues no sé, ¿tienes por ahí algo más que nos quieras compartir al respecto? Tengo muchas cosas siempre que compartir, pero creo que sí, que he hablado de casi todo. Lo único que queda es mi curso Master in Pinia, que saqué Bien. hace un año, lo saqué. 1 año y medio más o menos. Bueno, el nombre se llama Master in Pinia, pero en verdad es un curso sobre Vue. Lo que pasa es que está mucho más enfocado a Estado y gestión de Estado. Entonces, Ok. hay una parte en la que se habla mucho de Pinia, pero también construimos Pinia desde cero, hacemos una versión simplificada de Pinia colada, y hay muchos ejercicios y se aprende mucho de prácticas de Vue con Estado, de inyecciones. Y bueno, he tenido buen feedback de momento con el curso. Tal vez ponga al día cuando haya que poner al día con algunas cosas de Pinia, pero de momento sigue estando al día, Muy bien. incluso con Pinia 3. Así que sí, eso es lo único que me queda por compartir. Lo demás ya me lo ha sacado todo. Mira, muy bien. Oye, pues yo compré el curso y lo Ah, mira. empecé. Algo que me Sí, es gustó, pues verdad, me es... acuerdo que te vi desde ahí. Digo, Ah, sí, lo digo, sí pero en sale verdad por me ahí. acuerdo de ver a Axel en los... fuiste de los primeros, creo, ¿no? Yo Creo creo que que sí, fue al sí. principio. Sí, creo que fue como Muchas preventa gracias. porque todavía lo estaban creando, faltaban como algunos capítulos y Sí. así. Sí, me queda pendiente pues este curso de Master en Piña y las certificaciones de Vue porque también me aventé, pero no he hecho el tiempo para terminar nada. Pero a lo que iba con lo del curso era, pues se nota la dedicación que le has puesto a ese curso porque pues también creaste material como específico, pero además el entorno Sí, de donde los que tomamos el curso ejercicios. podemos ir como, a hacer los ejercicios y entonces vamos a ir como a la par, ¿no? Y todo eso, pues se nota todo el esfuerzo que le has puesto. Entonces, por si alguien Gracias. está como dudando si comprarlo o no, yo definitivamente lo recomiendo, aunque pues también tengo que reconocer que no lo he hecho completo. Pero sí, es un curso de mucha calidad y les conviene. Gracias. Bueno, entonces ese sería el Shameless Self-Plug, una de las últimas secciones que tenemos, o tienes por ahí otro plug. No hay otro blog. Ok. ¿Y qué tal una recomendación random o un pick que quieras compartir con los Un demás? pick. A ver, recientemente... ¿Una sola? De O cualquier las que cosa, ¿no? quieras. Sí, ya dijimos como una película, un libro, un autor o una receta de cocina. La última vez nos compartiste una receta del El arroz con arroz leche, con si no me leche, sí. equivoco. Hoy diría yo que me he vuelto a poner a escuchar álbum de cuando era más pequeño, de música. Bueno, es drum and bass, o sea, es un poco particular también como tipo de música de escuchar, pero mientras el programa está bien porque es bastante fluido. Y sería Pendulum, que es un grupo bastante antiguo, y el Ok. álbum es Hold Your Colors, un álbum que tiene su tiempo, se puede escuchar de principio a fin,
y se van encadenando, no perfectamente como en otros álbumes, pero está muy bien. Ok, Yo lo ok. recomendaría. Ahí está. Muy bien. Pues lo vamos a poner ahí en las notas del show, junto con pues todos los demás links que podamos encontrar al respecto de lo que platicamos. Y te agradecemos de nuevo muchísimo por habernos acompañado. Es una lástima Gracias que por no la te invitación. llamamos antes porque siempre es bueno platicar contigo. Y pues mucho éxito para lo que viene en tus charlas, en tus Muchas proyectos gracias. y bueno, ojalá que encuentres a más personas que quieran entrarle al router. Sí, ojalá. Gracias. Y pues muchas gracias a ti también por acompañarnos hasta el final de esta instancia. Recuerda que puedes encontrarnos en un montonal de plataformas y también en nuestra propia página web, que dejamos los links para todo. Y nos escuchamos en la próxima instancia de My Type of Radio. Bye.